Por favor, desactivar todo lo que es audio y cámara para poder llevar bien esta sesión. Muy buenos días. No sé si se encuentra la ingeniera Joana para que nos pueda compartir la pantalla de la Hola, presentación, por favor. ¿Qué tal? ¿sí Buenos me días, ingeniera. escuchan? Buenos días, a ver si se escucha, sobre todo Sí, perfecto. importante. Ok. Sí, sí, perfecto, perfecto. Muy Ujú. bien, en breve vamos a comenzar. Bueno, por ahora somos 26 participantes, están entrando varios. ¿A cuántos minutos comenzamos? En 2 minutos comenzamos a dar la presentación a la ingeniera. Que vayan entrando los que faltan para dar inicio. Muy bien, buenos días a toda la comunidad estudiantil que hoy se ha dado el tiempo para poder asistir a esta videoconferencia. El día de hoy tenemos como exponente a la ingeniera Nayeli. Ella es egresada de la Universidad Nacional Agraria de La Molina en la carrera de Ingeniería Agrícola. Realizó la maestría en Construcción y Tecnologías Arquitectónicas en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado capacitaciones en Perú, España y Egipto en temas de materiales naturales, bioconstrucción y desarrollo rural. Actualmente ella está estudiando un doctorado en la Universidad Nacional de La Molina en lo que es Ingeniería y Ciencias Ambientales. Por lo cual el día de hoy... Compartir la alegría, ¿no? de transmitir información y intercambiar también, ¿no? Ideas, algunos conocimientos. Bueno, eh, hablando sobre la pandemia, ¿no? Este virus que resulta muy agresivo, no solamente afectando la salud personal, ¿no? En sus consecuencias graves que tiene, sino que por su agresividad en la transmisión, en la rápida transmisión, contagio, esto ya también se vuelve un tema de salud pública. Así que las medidas de higiene, distanciamiento social y aislamiento, estos son aspectos esenciales como respuesta de salud pública para detener la propagación de la epidemia. Ahora, la implementación de medidas como estas es un reto en realidad, porque hay un gran porcentaje de población vulnerable que vive en zonas rurales, ¿no? Donde sabemos que las condiciones de insalubridad, ¿no? Por falta de agua, hacinamiento, en viviendas, estas son propicias para la transmisión de enfermedades. Ahora, entendamos por población rural, que según el censo, ¿no? Realizado en el año 2017, esta fue de 6 millones. Y con población rural se está refiriendo a lugares que no son capitales de distrito, población con menor de 100 viviendas, pueden estar agrupadas o quizás dispersas, ¿no? Entonces, vemos ahí las dificultades que puedan haber para poder llevar, ¿no? Ayuda o realizar mayor atención, ¿no? A esta población afectada. Sin embargo,
hay planes, ¿no?, para tratar de resolverlo. Entonces, en base a unos lineamientos entre varios especialistas, ¿no?, del Banco Interamericano de Desarrollo, que estuve revisando, ellos tienen unos ejes de acción, pero estos ejes de acción, en medida a lo que sería la infraestructura, la atención a la infraestructura rural, podemos decir que uno de sus pasos, ¿no?, sería primero identificar, es decir, cuáles serían las unidades habitacionales con mayor hacinamiento e insalubridad, ¿no? ¿Para qué? Para que luego se pueda dar mejoramiento de estas viviendas. De repente también pueda hacer una relocalización de la vivienda o darle alguna atención, ¿no? Identificar la población que tiene mayor riesgo, ¿no?, como son las personas mayores o personas con algunas enfermedades, ¿no?, antecedentes. Una vez que se tiene ya identificado, ¿no?, estos lugares, hay que proteger a la comunidad mediante acciones que faciliten las medidas de control, es decir, las de higiene. ¿De qué manera? A ver, entregando infraestructura, ¿no?, para la sanidad, mediante soluciones habitacionales, infraestructura básica temporal, que pueden ser puestos de agua, de saneamiento, de aislamiento para poblaciones en riesgo. Esto que se está realizando en medida, según lo que yo he estado revisando, como parte de las acciones que realiza el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, tenemos aquí que ha instalado módulos temporales de vivienda en hospitales, en donde se atenderán, ¿no?, a los pacientes, que ha realizado en Lambayeque, en Ucayali, en Tumbes, en Trujillo. Entonces, estamos viendo que sí, pues hay respuesta, ¿no?, en la instalación de módulos temporales. Y vamos a ver que eso no debe quedar ahí nomás, sino que hay que darle solución no temporal, ¿no?, sino ver también ya soluciones permanentes ante estas necesidades que tiene la población rural. Bueno, estas medidas se están tomando, ¿no?, en este momento, pero también hay que pensar, ¿no?, qué va a pasar cuando termine la cuarentena. Es decir, tendrá que restablecerse, ¿no?, el orden, el trabajo, ¿no?, pero va a ser de una manera distinta, porque hay que igual tener cuidado con la higiene. Entonces, habrá que realizar capacitación a los que van a trabajar en obras, ¿no?, sobre todo en infraestructura. Hay que ver, por ejemplo, aquí veía como unas medidas propuestas por un ingeniero ante una reunión. Algo que se trabaja, por ejemplo, lo que sería la cuarentena en obra, ¿no? Cuarentena en obra. Esto reduciría bastante lo que sería la infección, el contagio, ¿no?, entre las mismas personas que laboran en una obra. Por ejemplo, una de las propuestas que leía era que las personas que ingresan a obra se quedan a pernoctar ahí, ¿no?, con salidas mensuales de 25 días laborables, 5 días de descanso, o de 30 por 5 días o periodos más largos. Ellos podrían trabajar internamente en condiciones normales de producción. Sin embargo, hay que notar, ¿no?, que claro, realizar esta alternativa generaría costos, ¿no?, pero costos que de una evaluación realizada, ¿no?, estos representan de un 0.5, 1, puede llegar hasta 2% del presupuesto total de un proyecto, ¿no?, dependiendo del tiempo de cuarentena en obra que se realice, sea de 1 mes, 2 meses, 3, lo que fuera. En fin, estas son algunas medidas que se puedan tomar, siempre cuidando todas las medidas de higiene en el trabajo. Como siguiente acción, medidas que se puedan realizar, ¿no?,
hay que reconfigurar, es decir, la infraestructura temporal que se ha realizado en este periodo pueden ser soluciones permanentes, ¿no? Que responden a la misma necesidad con la que se ha dado el uso o quizás a otras necesidades, ¿no? que tenga la población en ese lugar, ¿no? Pero vamos a darle un uso, un buen uso. Y una siguiente medida a tomar sería reacondicionar, ¿no? Los espacios, reacondicionar como por ejemplo el mejoramiento de las viviendas, ¿no? En espacios saludables, ¿sí? Porque durante el periodo de recuperación muchas personas en situación de riesgo deberán aún mantener un aislamiento parcial, ¿no? Entonces aquí que es clave que las viviendas tengan iluminación, ventilación adecuada, ¿no? Para lo que habrá que pensar en mecanismos de mejoramiento de la vivienda de forma estratégica, es decir, con apoyo, ¿no? de los residentes, de la población local. Vi también algunas noticias sobre poblaciones dispersas, ¿no? Que tenían problemas, dificultades porque no tenían acceso a, no tenían acceso a agua, o no tenían acceso a alimentos. Entonces, ¿por qué? Con las medidas de la cuarentena, del toque de queda, ellos no podían desplazarse o le tomaba mucho tiempo, hay que dificultades. Entonces, a esta población dispersa también, ¿no? Hay que pensar en ellos y tomar medidas como puntos de abastecimiento o de distribución de alimentos, ¿no? Entonces, de repente se puede implementar o construir, instalar módulos, ¿no? Que sean de abastecimiento. Como medidas de post-cuarentena para el mejoramiento de las viviendas, aquí yo les tengo, a ver, algo para presentar. Ahí, si lo ven bien, si lo están viendo. Algo que la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma A020 respecto a vivienda, aquí dice claro en el artículo 16, la vivienda debe permitir el desarrollo de las actividades humanas en condiciones de higiene y salud para sus ocupantes, creando espacios seguros para la familia que la habita, proponiendo personas cuando realicen la autoconstrucción sea de la forma económico, es decir, utilizando materiales locales, materiales naturales y que estos estén en buena relación, ¿no? con el medio ambiente para no causar daños. Entonces, dando así a grosso modo unos lineamientos para el mejoramiento de las viviendas, en una vivienda como la que estoy proyectando, ¿no? en la imagen, esta es una vivienda que se encuentra en Puno, ¿no? una región a 3.800 metros sobre el nivel del mar, se encuentra de forma dispersa con algunas viviendas contiguas, pero separadas, están cercanas, todas, son unas 5 viviendas ahí alrededor. Hay que realizar el reconocimiento de los materiales utilizados en la construcción, es decir, sobre todo en la estructura y en los acabados, ¿no? En la estructura hay que ver los cerramientos, es decir, donde vamos a tener contacto con el medio ambiente serán los muros, los techos, las ventanas, las puertas, ¿no? que son los panos. También hay un cuidado, atención con el piso, ¿no? porque el piso, a pesar de no tener un contacto con el medio exterior, ¿no? también es una superficie grande donde puede haber transmisión de calor del suelo. Y a su vez esta debe ser en condiciones, ¿no? de salubridad. Hay que detectar cuáles serían, en este caso el reconocimiento de materiales, este es el techo, ¿no? de paja ichu con madera, que conformaría la estructura del techo. Los puntos de fuga de calor, aquí en especial enfocado
en los encuentros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque vemos los encuentros del muro y el marco de la puerta. Y claramente se ven aquí unos huecos, ¿no? Que serían unos espacios abiertos donde el calor, ¿no? Que se ha obtenido durante el día, estos son liberados, ¿no? Por estos huecos, que no es favorable, ¿no? Cuando ya es de noche, se está perdiendo calor. Vemos ventanas, ¿no? Este es un hueco, un vano de la ventana, pero que la persona, ¿no? La familia adentro, ha colocado una especie de protección, ¿no? Yo lo pude ver que habían colocado cartón, una tela que está cubriendo, ¿no? Que ha sido clavada en los muros, para darle mayor protección, porque era un área, ¿no? Por el cual se pierde mucho calor, un área significativa. Entonces, al igual que en estos casos, ¿no? Hay que detectar todo. Por ejemplo, otro punto donde debemos tener cuidado también son los encuentros de los muros con el techo, ¿no? Debe haber aquí una unión que sea continua. Ahora, una vez que ya hemos detectado, ¿no? Todos estos puntos de fuga de calor, sabemos los materiales, vemos que realmente todos los materiales utilizados cumplen con las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones. Pues veamos en el Reglamento Nacional de lo que es el confort térmico, la norma EM 110. Esta norma relacionada al confort térmico y lumínico con eficiencia energética, tenemos aquí que lo describe para saber, ¿no? Si los materiales utilizados son adecuados. Nos basamos en los valores de transmitancia, ¿sí? Transmitancia térmica, como vemos aquí en la tabla 2, valores límites máximos de transmitancia térmica. Esto está referido, quiere decir, ¿no? Que es la medida del calor que fluye por unidad de tiempo y superficie a través de un sistema constructivo que pueden ser varios materiales, ¿no? De varios materiales utilizados en un muro, en el techo o a través del piso. Pero estos valores de transmitancia térmica están en relación a las zonas bioclimáticas que tenemos en el país, las cuales son 9. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuál va a ser nuestro valor de transmitancia térmica dependiendo la zona en la que estemos, ¿no? Entonces, cada zona bioclimática tiene una ubicación, puede estar dada aquí en el anexo de la norma, se ve la ubicación de la provincia por zona bioclimática. Entonces, podemos verlo por región. ¿Sí? Vemos aquí, por ejemplo, Puno, la región Puno, donde fue realizado el trabajo, ¿sí? La provincia de Melgar. Entonces, diríamos que la zona bioclimática es la 5, la zona alto andina. Para la zona bioclimática 5 alto andina, vemos que los valores de transmitancia térmica máxima para el muro será de 1. ¿Sí? 1. La transmitancia tiene unidades de watt por metro cuadrado por centígrados, unidad de temperatura. Bien. Entonces, de igual forma, para un valor máximo de transmitancia térmica para el techo será de 0.83 y para el piso de 3.26. Entonces, ya ahí ya conocemos los valores de transmitancia térmica por componente, ¿no? De la envolvente de la vivienda. Y ahora tenemos que realizarle la identificación según el muro. Por ejemplo, el muro que vemos aquí en la foto, este es un muro de adobe, tiene un mortero de barro, ¿no? Y además tiene un recubrimiento aquí de lo que es tierra, ¿no? Tierra con paja. De igual forma en el interior. Entonces, la transmitancia térmica es igual a 1 sobre la resistencia térmica.
resistencia térmica que es de cada material, es decir, un material tiene un espesor y tiene también una propiedad física que es la conductividad térmica de cada material. Por lo tanto, la transmitancia térmica de un muro será 1 sobre la sumatoria de las resistencias térmicas de cada material que se ha utilizado en el muro, ¿sí? Desde que pasa el calor, desde el interior, que sería el recubrimiento, pasando por la estructura, los muros de adobe, y luego por el exterior, el recubrimiento, ¿no? Un revoque o revestimiento de tierra con paja. Se le añaden también aquí resistencias superficiales, porque hay una separación, hay una lámina muy fina de aire que separa la superficie interior del ambiente, ¿no? Al igual que en el exterior, también tenemos aquí una lámina de aire muy fina que separa la superficie externa del muro del ambiente, ¿sí? Del ambiente natural, ¿no? Entonces, esto también es considerado aquí como resistencia térmica. Ahora, para conocer estos valores de conductividad térmica, se sabe de los materiales convencionales. Esto lo pueden ver en la norma técnica, en los anexos, también ahí en los valores de varios materiales. Pero cuando trabajamos en zonas rurales, podemos aquí utilizar materiales naturales, materiales mixtos, ¿no? En un muro, es decir, que tengan tierra, pero que además tengan incorporación de otros elementos que pueden ser residuos como por ejemplo, de productos de la agricultura, una paja de cierta especie, o otros materiales que se hayan utilizado para el revestimiento, ¿no? Que son materiales no convencionales, no conocemos la conductividad térmica, ¿no? Entonces aquí hay un especial estudio, investigación, ¿no?, a realizar para determinar la conductividad térmica de materiales no convencionales. En cuanto a materiales que sí son convencionales, para calcular esta transmitancia térmica, aquí yo les comparto una página web que es de una empresa en España, el cual se llama Weber Saint-Gobain, y tenemos aquí una calculadora. Cuando ingresan a esta página, es .weber, al final vamos a ver que dentro de sus servicios tienen una calculadora de transmitancia térmica. Cuando ustedes hacen clic en este enlace, Ingeniera, les va a pedir que... la pantalla oscura. No hay... Ya cambiando a ver a compartir la pantalla. ¿Se ve ahora? Correcto. Sí, ingeniero, se puede visualizar. Sí, se ve todo. Sí. Entonces, debo pensar que no llegaron a ver esta información. No solo se podía visualizar las diapositivas, ingeniero. Ya. Bueno, lo anterior que estuve mencionando respecto a la normativa, la EM 110 de confort térmico y lumínico, aquí les estoy ya mostrando lo que es la zonificación bioclimática, los valores de transmitancia térmica por componente, muro, techo y piso, ¿sí? Está en la norma en el capítulo 7. Aquí está. Aquí van a ver todos los valores máximos permitidos por según sea el muro, techo o piso, ¿no? De acuerdo a las zonas bioclimáticas, que son 9, las cuales van a visualizarlo en el anexo por región. Buscan la localidad y de acuerdo a eso ven a qué zona bioclimática pertenece, ¿sí? Esto es lo anterior que había explicado. Bueno, para materiales convencionales, ¿cómo saber la transmitancia térmica de los muros? Del muro, a ver, les decía que hay una página web de España que tiene una calculadora de transmitancia térmica, ¿sí? Si ustedes hacen clic, les va a pedir que creen una cuenta, lo cual va a ser rápido, y una vez que tengan la cuenta,
Acceden a la calculadora de transmitancia térmica. ¿Sí? Accedemos. Y bien, tenemos aquí zona climática. Como esta página es de España, tenemos aquí el mapa, pero nosotros vamos a aquí no discutir mucho. Ponemos una obra nueva, la provincia, bueno, yo le voy a poner aquí un lugar de mucho frío, Ávila, y bueno, cualquier población. Si bien aquí ellos tienen ya bien clasificado la información respecto a la transmitancia térmica por población. Entonces, este es el valor máximo para ellos, ¿no? En esta provincia de Ávila, 0.25 sería la transmitancia térmica máxima. Le voy a dar continuar. Aquí viene lo importante para nosotros, ¿no? Lo que es el cerramiento para el muro. El número de hojas, es decir, es un muro o son dos muros, ¿no? Que forman la estructura. Por ejemplo, que sea de una hoja, es decir, un muro, por ejemplo, de una fábrica o obra de bloques de hormigón de concreto, ¿sí? Los bloques de concreto, de áridos ligeros. Con bloques pueden haber los perforados que tienen huecos, o los macizos, ¿no? Y de acuerdo a su espesor. Voy a colocar el bloque de hormigón de 14 centímetros. Acá me da su valor incluso de resistencia. Yo puedo insertar y me dice aquí, esta es la resultante hasta el momento de la transmitancia térmica de ese material, ¿no? Y aquí me señala la transmitancia máxima en la localidad que yo he señalado al inicio. Pero veamos este valor. Podemos darle a continuar y ahora tenemos aislamiento. Con aislamiento que se ha colocado, por lo general se colocan morteros, ¿no? De tierra, en este caso aquí tenemos cal, pueden haber paneles de lana, de roca, sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Bueno, entonces, estos son productos, ¿no? Voy a simular que es un mortero de cal, lo voy a seleccionar y aquí me dan, dicen que el espesor mínimo debe ser de 132 milímetros para un sistema SATE. No, entonces voy atrás y es decir, tengo que darle mayor protección. Podemos darle a doble hoja. Si damos a doble hoja, va a incluir una cámara de aire. A ver, podemos colocar aislantes, lana mineral. Continuar. Y vamos aquí probando los materiales que hemos utilizado, ¿sí? Bueno, entonces, cuando no acepta es porque tienen que regresar y tienen que cambiar los productos, ¿no? Que han utilizado. Bloques de hormigón, que es el concreto. Vamos a darle más espesor. La transmitancia, ¿ven? Aquí es mayor. Entonces, tenemos que tratar de reducir esos valores de la transmitancia térmica. ¿Sí? Reducir esos valores de transmitancia térmica porque estos, mientras menor sea el valor, entonces eso quiere decir que el calor no está fluyendo rápidamente, ¿sí? A través del material. Bien, entonces, esta calculadora de transmitancia térmica nos va a ayudar para determinar cuál va a ser el valor final de nuestra estructura del muro. ¿Sí? Aquí en rosado nos va a salir los valores de cerramiento, es decir, de la estructura que se ha utilizado, aislamiento que se haya colocado, acabados incluso, que pueden ser unos revoques o pinturas, ¿no?
y al final la calculadora nos va a sumar las transmitancias de los materiales que se han colocado. Bien, bueno, esta es una página un poco interactiva para materiales que son convencionales, ojo. Bien, no están todos los materiales, son materiales que tiene esta empresa donde Weber Saint-Gobain. Para materiales como bloques de concreto, de ladrillo cerámico de huecos, macizos, ladrillos perforados, pueden haber morteros, productos en yeso, ¿sí? Solamente estos son materiales que tiene esta empresa, ¿no? Si ustedes lo están utilizando, esto sería de ayuda. Bueno, para continuar, aquí vamos a ver que ya sabemos los materiales que se han utilizado. Vemos cuáles son los puntos de fuga de calor, si cumple o no con las exigencias del reglamento, y tenemos que realizar la reparación o mejoramiento de la vivienda. Así que vemos aquí, por ejemplo, acá tenemos una cubierta, ¿no? Que tiene una cubierta de ichu, correas, tijera de travesaño, y aquí ya tenemos el ambiente interior de la vivienda. Entonces, ¿qué mejoramiento podemos realizar para esta cubierta? Se le puede añadir aquí un cielo raso, ¿no? Que debe estar conectada en los travesaños de madera, ¿no? Para reducir la altura útil, ¿no? Porque en un volumen de área, en un volumen grande en la vivienda, puede haber mayor movimiento, ¿no? del aire frío que circula en las noches. Entonces, se puede realizar aquí un cielo raso, ¿sí? A la cubierta se le pueden colocar tortas de barros, planchas como el polibloc, o de repente triple, ¿no? Y luego sobre ellas fijar, ¿no? Unas tejas. Entonces, esta puede ser también una solución en techo. Y algo aquí para hacer mucha acotación es con el mejoramiento de las ventanas. En la foto anterior que vimos de la ventana, las personas le habían colocado una protección de un cartón y de una tela yute, ¿no? Para evitar las pérdidas de calor, porque entraba mucho frío en las noches. Entonces, las contraventanas, ¿no? Aquí he colocado unas contraventanas, igual de madera, porque estos me permiten controlar el flujo de calor. Durante el día, a mí me conviene que el sol, ¿no? El calor ingrese. Entonces, yo puedo abrir las contraventanas y de esta forma tengo una mayor ganancia de calor, ¿no? Y durante las noches, yo quiero conservar ese calor dentro, entonces para evitar que salga, yo cierro las contraventanas, ¿sí? Y con eso estoy asegurando, ¿no? Un mayor calor de retención. Claro, el calor no se va a quedar adentro toda la noche tal cual, ¿no? Porque hay igual una transferencia de calor que se va a perder, pero esta solución va a provocar que haya un retraso y reducción del calor. Es decir, con esta solución, el calor que va a atravesar este material de la madera, la cámara de aire, la ventana que tiene un vidrio simple, una cámara de aire, otro vidrio, hasta llegar aquí, va a llegar en menor cantidad, ¿sí? Y en mayor tiempo, va a demorar más tiempo, pues horas, ¿no? Hasta que el calor que tengo al interior salga. Por lo tanto, durante la noche yo puedo asegurar que tendré el calor necesario, ¿no? Teniendo esas condiciones de confort térmico. En cuanto a los muros, podemos tener sistemas monolíticos o de piezas, ¿no? Por ejemplo, los monolíticos tenemos lo que es el tapial, ¿no? que es tierra apisonada. Requiere de un encofrado para levantar
¿sí? Los muros, y se utilizan tierras arenosas, o gravas, en presencia también de, claro, de arcillas. Entonces trabaja en húmedo, ¿sí? Es una técnica un poco más compleja porque, bueno, hay que armar todos los encofrados. Y este sería un muro de tapial, ¿no? A diferencia de una técnica como el COP, que es tierra amasada apilada y esta no requiere de encofrado. La composición del material en cuanto a arcilla, tierra, arcilla, arena, ¿no? Es muy similar a los del tapial. Pues se trabaja necesariamente, claro, en estado plástico para levantar los muros. Bueno, es una técnica sencilla. En cuanto a piezas, tenemos el adobe. Adobe, que son bloques de barro sin coser. Se utiliza, claro, la arcilla. Se puede mezclar con paja. Y el BTC son los bloques de tierra comprimida, ¿sí? Que también son sin coser. Es decir, no se lleva a altas temperaturas. Mejora las propiedades mecánicas de la resistencia. También se puede estabilizar con cal, cemento o arcilla, al igual que en las demás opciones, pero la diferencia está que se requiere necesariamente de una máquina para comprimir, ¿no? Lo que va a ser un producto de mejor calidad. Se puede apisonar, claro, sí, ¿no? Pero bueno, si se tiene algo como una máquina, daría un mejor resultado. Aquí, después que tenemos los muros, ¿no? Hay que pensar en los revoques, porque las viviendas rurales, como en la foto que he presentado, ¿no? Tiene el muro, tiene un revestimiento, pero está cuarteado, presenta ya así como está empezando a agrietarse, entonces no es favorable, ya que produce, ¿no? Un ambiente más insalubre, donde se puede adherir mayor el polvo, la suciedad de animales, ¿no? Entonces hay que darle mejor acabado a los muros, ¿no? Y para esto, porque esto representa un área extensa, ¿no? En metros cuadrados que está expuesto al ambiente, refiriéndome a un revoque necesario para el exterior, ¿sí? Es como la piel, ¿no? Haciendo una comparación. La piel, nosotros es el órgano más grande, ¿no? Que tenemos, lo cual es visible y está expuesto al medio ambiente. De igual forma, con las viviendas, los revoques, los revestimientos, estos están expuestos a las inclemencias del clima, ¿no? Por lo cual hay que darle también aquí una atención para realizar una mejor protección y acabado, ¿no? del mismo. También le dará una mayor durabilidad, ¿sí? Además de que también puede completarse con la pintura para un acabado mejor. Hay muchos materiales convencionales, ¿no? Que tienen un cierto grado de ser ecológico, y pueden tener algún daño al ambiente, ¿no? Muchas medidas, pero luego lo vamos a separar. Entonces, vamos a tratar de buscar aquí materiales naturales para la aplicación de los revoques, porque estos tienen la capacidad de respirar, es decir, que el valor producido, ¿no? Al interior de la vivienda, que se generan en la cocina, en las duchas, estos generan condensación, ¿no? Pero si es un material natural, esto va a permitir que ese vapor de agua pueda salir, ¿bien? Entonces, es propicio pensar, ¿no? En materiales naturales, considerando que las personas dentro deben tener seguridad, ¿no? Seguridad en su salud, ¿no? Para su salud, ¿no? Y que esté en buenas condiciones, ¿no? De habitabilidad. ¿Qué se utiliza para el exterior? Aquí se recomienda bastante la cal, porque este es un material de mayor durabilidad, ¿no? Y resistente ante las lluvias, ¿no? Tenemos lluvias fuertes, ¿no? Que pueden ser en la sierra, incluso en la selva. Al interior hay recomendaciones, ¿no? Pueden utilizarse cal también, o también tierra estabilizada con arena y fibra.
Para esto hay revestimientos que se pueden realizar gruesos y finos, ¿no? Estos son las capas, pueden quedarse en el fino o aplicarle también una pintura, pero el barro tiene que estabilizarse necesariamente con arena, ¿sí? También se puede añadir algo de bosta, ¿no? Bosta es un excremento de animal que complementaría, ¿no? Como la mezcla para estabilizarla. Lo que pasa es que con el barro, cuando tiene mucha presencia de arcilla, esto tiende a expandirse, ¿no? De los cambios de temperatura. Entonces, por eso es que necesitamos estabilizarlo con arena. Y al exterior, un revoque con cal, ¿no? Lo repito, será de mayor durabilidad. Ahora, pero ¿qué pasa con la cal? La cal es un material que se ha formado, ¿no?, por altas temperaturas a las que se ha sometido a la piedra caliza. Entonces diríamos que este material es natural, es un material ecológico, porque si ya los hemos sometido a la piedra caliza a altas temperaturas para tener la cal, eso quiere decir que ha habido una emisión de gases como el CO2, ¿no? Entonces diríamos que la huella de carbono es lo que tiene ahí presencia, ¿no? La huella del carbono. Pero, ¿qué pasa con esta cal? Cuando la cal lo utilizamos luego para un revestimiento, esta se va a endurecer, ¿no? A través, con el tiempo se va a endurecer, porque la cal viene a ser un conglomerante, lo que viene a ser endurecer lo que tiene alrededor, ¿no? En presencia del agua, del aire, va a endurecerlo. Entonces, al endurecerlo, otra vez va a tender a formarse la piedra caliza. Así que otra vez estaríamos capturando entonces lo que sería el CO2 del medio ambiente, ¿no? Y otra vez vuelve a ser, ¿no?, tener esa dureza de la piedra caliza. Así que ahí yo les invito a que vean, ¿no?, lo que sería el ciclo de la cal, ¿no?, que resulta interesante y de aplicación cuando vamos a utilizar, ¿no?, autoconstrucción, utilización de materiales naturales, ¿no?, que no tengan un impacto negativo en el ambiente. Bueno, y una protección adicional es complementarlo con pinturas, ¿no? Por ejemplo, hacíamos unas pruebas con clara de huevo, ¿no?, lo que esto es aluminato más la cal, lo que tiene luego está una apariencia de una laca para protecciones, ¿no?, de las inclemencias del clima. Se pueden utilizar también otros materiales como la cal, el yeso, y de acuerdo al grado de contaminación, aquí les decía, vemos lo que son pinturas naturales y pinturas ecológicas, ¿sí? Para distinguir esto entre natural y ecológico, cuando vemos, ¿no?, que se venden productos, ¿qué lo distingue? Que es la presencia de los compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Para una pintura natural, un compuesto natural, la utilización con materiales naturales debe ser del 95%, es decir, lo que asegura que los compuestos orgánicos volátiles van a ser menores que 5 gramos por litro, ¿sí? Esto de los compuestos orgánicos volátiles, ¿sí?, es algo que está presente, ¿no?, en los materiales que luego son emitidos al ambiente. Bien, entonces entendámoslo así, que bueno, son algo dañinos, y por eso es que para materiales naturales se permite menos de 5 gramos por litro. A diferencia que en las pinturas ecológicas no asegura que todo sea natural, claro. La forma de determinar el porcentaje es mediante que un COP sea menor de 30 gramos por litro, ¿sí? Esto para distinguirlo cuando veamos, ¿no?, a veces entre natural y ecológico. Bien. Bueno, he explicado esto a grosso modo de lo que sería, ¿no?, el mejoramiento de las viviendas, pero si tenemos que iniciar, ¿no?, de cero, debemos nosotros optar por diseños bioclimáticos, por diseños pasivos, es decir, que utilicen materiales naturales, que optimicen
lo que es la orientación, ¿no? La orientación del Sol. Nosotros estamos en el hemisferio sur, por lo tanto, el recorrido solar, ¿no? Viene a entrar una curva, una tendencia por el norte, entonces esa orientación sería la más ideal, ¿sí? Y bueno, aquí viendo esto de, a ver, hay que ver la orientación para un diseño pasivo, también hay que ver la protección de los vientos, las necesidades de aislamiento que hemos visto. En cuanto a protección de vientos, hay que ver lo que sería la forma de la vivienda, ¿no? Hay que procurar de que no sean alargadas, ¿no? Una tendencia a formas más cuadradas son las más óptimas, siendo la mejor formas más circulares, redondas, ¿no? de vivienda. Entonces, estas son consideraciones cuando tenemos una obra nueva, ¿no? Si vamos a iniciar una obra nueva, hay que pensar en diseños pasivos, ¿no? Siempre aprovechando los recursos naturales, la mejor orientación. Bien. Bueno, yo no las escucho, pero no sé si hasta el momento tengan alguna consulta o de repente que explique algo más, ¿no? de lo dicho. Muchas gracias, ingeniera, por la explicación. Muy bien a toda la comunidad estudiantil que está presente en esta videoconferencia. Si tienen algunas preguntas que hacer o algo más que la ingeniera puede detallar lo que expuso, es momento de que puedan hacerlo por el chat o pidiendo la palabra, también en Facebook, que está siendo transmitido. Aquí hay una pregunta que dice, con respecto a las viviendas de zonas altoandinas que ya existen y no tienen un buen sistema constructivo para resguardar el calor térmico, ¿qué soluciones se podrían hacer? Esta vivienda rural en zonas altoandinas tiene seguramente algunos errores, ¿no? O algunas necesidades, pero tiene que detectarlo, tiene que realizar una inspección, ¿no? Primero una inspección visual de lo que son los materiales utilizados en la construcción y sobre todo enfocarse, ver en los encuentros, ¿no? De los muros con los vanos, así con las puertas, con las ventanas, los muros con el techo, ¿no? Para ver si de repente hay aberturas, ¿no? Y luego también ver la ventana, ¿no? La ventana, cuál es el material de la carpintería, es madera, es metálico, ver, pues se puede adoptar contraventanas, ver el techo, ¿no? Que los materiales que se han empleado, se puede colocar un cielo raso, pero como estamos en localidades, ¿no? De repente dispersas, alejadas, ¿no? Hay que aprovechar los materiales naturales, ¿no? De repente tenemos ahí algo de paja, de hilo, de telas, ¿no? Entonces esto para cubrir, ¿no? Cubrir de repente el techo digamos de repente a 2 metros, 2,20 metros, colocar un cielo raso. Y en las ventanas, ¿no? Tratar de que tengan contraventanas, porque esta representa una solución muy efectiva. Una ventana sin protección y una ventana protegida con contraventanas reduce las pérdidas por conducción hasta en un 50-60%, ¿no? Entonces, vemos ahí la importancia de la protección de las ventanas, ¿sí? Ahí hay que tener mucha atención, ¿no? Se notan las diferencias cuando vemos los resultados de un análisis, ¿no? Del balance térmico realizado en una vivienda rural y una vivienda mejorada. Vemos que las pérdidas por conducción disminuyen cuantiosamente, pueden reducirse en 50%, dependiendo, ¿no? El análisis de puertas, ventanas, muros, techo, ¿no? Incluso el piso también. Y estos pueden aumentar la temperatura interior, ¿no? en 2 grados, ¿no? En la medida que se pueda, ¿no? Por ejemplo, solamente protegiendo las ventanas, colocando un mejor revestimiento de los muros, un cielo raso, ¿no? Una protección a la puerta, para que no haya contacto directo, ¿no? Del medio ambiente exterior con el interior. Ahí
podemos reducir bastante las pérdidas, ¿sí? Claro, que si añadimos focos de calor, es muy seguro que, claro, la temperatura interior va a subir aún más, ¿no? Y por lo tanto, por ende, las pérdidas van a ser mucho menores. Como fuentes de calor, para aumentar la temperatura, hay que considerar, ¿no? Pueden ser unas cocinas mejoradas, pueden ser invernaderos, ¿no? Esta elección también está acorde, ¿no? A la funcionalidad, a mi medio exterior, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo uno de los muros es medianero o está aislado, ¿no? Entonces yo puedo dirigir mi invernadero donde lo coloco hacia el exterior, de repente compartiendo con un muro mayor de la vivienda o viendo también, ¿no?, la orientación del sol, puede ser una opción. En el caso de que yo tenga ocupados, ¿no?, digamos, pueden ser tres lados, ¿no?, que sean medianeros, entonces puedo colocar unas invernaderos, pero de repente centrales, ¿no?, tipo como un patio, un jardín, y esto cubrirlo, ¿no?, para tener un mayor aporte de calor. A ver si creo que he respondido o tienen una consulta, algo más. José Jaime pregunta desde la página de Facebook. Depende de la altura de la construcción en temperatura interior. La altura de la construcción, la altura útil, es decir, la altura del interior de la vivienda, ¿no? Bueno, si es así, claro que sí influye, porque nosotros vamos a analizar también lo que es el calor por convección, ¿no? Convección, es decir, el flujo del aire que hay al interior de la vivienda, y esto está representado en el volumen, es decir, la altura de la vivienda al interior por el área, ¿sí? Entonces sí influye, por eso es que unas medidas, ¿no?, tomadas, que teníamos una vivienda que tenía una altura útil de 3 metros, un poco más, había que reducirlo. Y logramos reducir esa altura colocando un cielo raso, ¿no?, un falso techo, ¿no? Un falso techo con una tela yute, ¿no?, que está anclada, clavada a los ardiostres, a la estructura del techo, ¿no? Entonces, de esa forma se pudo reducir la altura y claro que sí representó una reducción en las pérdidas de calor y por ende un mayor logro de temperatura al interior de la vivienda. Tenemos otra pregunta de parte de Frank Aguilar de la Cruz. ¿Cómo afecta en la temperatura el enmayado de casas de arcilla y se puede reemplazar el enmayado con metal con otro material ecoamigable? El enmayado se está refiriendo que a los muros para el revestimiento, espesores. A ver, nuevamente lo vemos aquí. Aquí está. Esa malla que se coloca para sujetar un aislamiento que esté contiguo, sujeto al muro, está dado en milímetros, ¿sí? Si está dado en milímetros, esa malla, su conductividad, al final se hace despreciable. Entonces, no es considerado para los cálculos en la transmitancia, ¿sí? Entonces, esto sí es, bueno, interesante, ¿no?, saberlo. ¿Qué se considera aquí en la transmitancia térmica? En este caso sería el revestimiento, ¿no?, el aislamiento que se ha colocado y luego el muro, la estructura, ¿no? Y por el otro lado igual sería el aislamiento y su revestimiento, ¿no? Esto sí es considerado aquí para el cálculo de la transmitancia, pero la rejilla que se ha colocado, no. Ahora que si esto puede ser reemplazado por metal, vamos a ver, no puede ser pesado, ¿no? Es un material también que sea algo liviano, como por ejemplo las mallas de gallinero que se utilizan son muy finitas, son delgaditas, no tienen mucho peso, pero sin embargo me sirve mucho para poder yo anclarlo, ¿no? Sujetar el aislamiento con el muro, ¿no?, sin hacer mucho daño también. Bien, tenemos otra pregunta de parte de Jennifer Olivas. Buenos días. Usted mencionó la cuarentena en obra.
¿Cómo podrían mejorarse los campamentos en obra o habilitarse con bajo presupuesto? ¿Qué sería lo recomendable ante el estado de emergencia por el COVID-19? Ujú. Claro. Hay que realizar primero la capacitación al personal, ¿no? de trabajo, porque hay que tener cuidado con lo que es la higiene, el lavado de manos en lugares, ¿no? estratégicos, en puntos de higiene, ¿no? Pero que también estos sean alternados, no al mismo tiempo todos. Y otra consideración es la desinfección de los materiales de obra, ¿no? Si vemos que van a transportar obra, van a transportar los materiales, llegan a obra, pero tienen que llegar a un punto de desinfección, de limpieza. Y de ahí recién pasarlos, ¿no? Ya en un lugar, ¿no? donde se realiza el trabajo, la distribución para las labores que hay en obra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Tanto en el personal de trabajo como en los materiales de construcción, ¿no? Los que llegan. Estas medidas son propuestas, ¿no? para ser implementadas. Todavía no he visto la aprobación, pero sí se está discutiendo bastante porque va a representar, claro, un gasto mayor, ¿no? Lo que son la compra de materiales para la higiene, ¿no? Puede ser absorbido en gastos generales, pero la cuarentena en obra va a requerir la construcción, la instalación de módulos para que ellos puedan descansar, ¿no? Para pernoctar, alimentos, además de cosas, ¿no? Implementos para que ellos puedan permanecer ahí, ¿no? 30 días, lo que se disponga. Entonces, sí hay que tener cuidado, ¿no? En muchos aspectos. Y que finalmente todo esto va a repercutir, ¿no? en un aumento del presupuesto de obra final, ¿no? Pero según una evaluación realizada por un ingeniero en Capeco, mencionaba que esto podía alcanzar el 1% en cuarentena en obra por un mes, ¿no? Que son 30 días, o 25 días con 5 días de descanso. También hicieron evaluación, ¿no? Para 2 o 3 meses, los que estos iban a representar hasta un 3% del presupuesto en obra. Que se necesite necesariamente una cuarentena en obra, claro, también depende de los trabajos, ¿no? La obra que se va a realizar y el tiempo que va a durar, ¿no? Para que esta cuarentena en obra sea efectiva. Pero hablando de zonas rurales, ¿no? En la construcción, por ejemplo, de módulos de abastecimiento de alimentos o de viviendas, obras de agua, saneamiento, ¿no? Hay que evaluar el tiempo de la construcción de la obra y también hacer selección, ¿no? Primero una selección del personal de trabajo que tiene que pasar primero una prueba de descarte del virus, ¿no? Y luego seguir, ¿no? Una capacitación y protocolos en obra. Uh-huh. Muy bien, tenemos una última pregunta de parte de Julio Mamani Quispe. Uno de los materiales naturales que indicó podría ser el licho de la sierra. ¿O qué otro material de abundancia se podría recomendar para experimentar el confort térmico de las viviendas rurales? Uh-huh. Claro, sí, claro que puede ser, pero tenemos que pensar también en fibras que, claro, ya estén secas, ¿sí? Porque cuando ya tenemos una fibra vegetal, si no está seca, tiene presencia de oxígeno y luego esto representa un problema de patógenos en la vivienda, en la construcción. Entonces pensemos en fibras naturales que estén secas, tenemos que llevarlo a tamizado, ¿no? Para ver su tamaño. Y otra alternativa, además de las fibras, también es la bosta. La bosta viene a ser el guano, el excremento, ¿no? de los animales, como por ejemplo muy utilizado es la del caballo o la de las vacas, para utilizarlo como un estabilizante en el barro, ¿no? Entonces esto también puede ser muy bien aprovechado. Otro tipo de fibras, claro, las que tenemos. Si hablamos autoconstrucción, utilizando materiales naturales, hay que pensar en los materiales locales. ¿Qué
qué plantas, ¿no? Qué vegetación tenemos, o de qué producción, cuál es la producción agrícola del lugar, para saber, ¿no? Las fibras que podemos obtener, ¿no? También un poco aprovechando los residuos de la producción que tenemos, que estos secos pueden ser utilizados para la construcción, ¿no? Y que no representen un daño, ¿no? Cuando esté seco. De ello hay que realizar, claro, se puede realizar pruebas, estudios para conocer cuán efectivo es, ¿no? El uso de esta planta, ¿no? De esta fibra. Porque viene a ser ya luego un material no convencional, es un material natural, local, entonces hay que conocer cuál es su efectividad en el aporte de la conductividad térmica, ¿no? Del material al cual se va a insertar, ¿no? Si yo voy a insertar la fibra de una especie, ¿a qué? A un bloque de tierra comprimida, a un adobe, a un tapial, ¿no? Pero en tal composición, porque yo puedo hacer muchas composiciones, ¿no? De tierra, es decir, de arena, arcilla, con fibra. Puedo regular los porcentajes de fibra que se le va a añadir y de ello realizar ensayos para obtener resultados, ¿no? Y entonces con esos resultados yo veo cuál es la efectividad del uso de esa fibra en la incorporación, ¿no? de mi matriz de suelo, de arcilla, arena, ¿no? Y de esa forma vamos conociendo, ¿no? Cuáles son los materiales más óptimos. Por ejemplo, en el caso del bambú, el bambú sí ha aportado allá hay estudios, sí han aportado una gran resistencia mecánica, mejora la resistencia mecánica del material al que se ha incorporado a la tierra, y incluso al yeso, ¿no? También ya hay unos estudios previos que están demostrando que sí mejora la resistencia mecánica del material, ¿no? Entonces, ahí están materiales diversos, locales, naturales, para ser estudiados, ¿no? Y ver la efectividad que tengan en el uso de materiales no convencionales, naturales. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Para culminar, tenemos un comentario de parte del ingeniero Víctor Eduardo Linares Jefferson, que menciona: excelente presentación, Nayel. Felicitaciones. Ahora hay que incentivar a los muchachos a la investigación en la conductividad de materiales naturales para el estudio de las viviendas rurales, como tú bien comentaste. Muy bien, ingeniera.